Hola, bienvenidos a Artesanías Fea. Hoy vamos a hablar sobre la arcilla. La arcilla es un material muy moldeable, es muy bueno para trabajarla, pero el problema es quemarla. Por ejemplo, las personas que viven lejos de una zona donde quemen la cerámica, o que no tienen horno, o que la luz es muy cara, mm, se le hace difícil trabajar la artesanía, necesita horno, igual que la cerámica. Así que estaba viendo que hay otras opciones, es decir, no se puede usar la arcilla, se puede usar la masa piedra o la pasta piedra. Es un material bastante fuerte y seca y excelente. ¡Ay, este es un romeo! Este se llama romeo. Bueno, hoy voy a hacer una casita con pasta piedra o masa piedra. Si queda bien el trabajo ideal, entonces podemos hacer otras cosas, muñequitas, cositos, cucús, y hacerlo por docena. Y bueno, la gente puede vender, usarlo como para vender, porque eso es un buen negocio. La artesanía es un buen negocio. Claro que hay que ser justo, no se puede cobrar mucho, tampoco se puede regalar el trabajo. Este romeo, ¿qué quiere bajar? Esta gata se llama Ba, es la consentida, de la consentida de la casa. Ay, mira, me pez. Bueno, si pienso hacer una casita, trabajarla como si fuera la artesanía. Lo único diferente es que no se hornea y es un material un poquito más rústico. Pero si se trabaja bien, por ejemplo, esto yo no lo he lijado todavía. Se lija y después se pinta. Venga, casi me. Esta gata ella también quiere participar en el trabajo de la arcilla. Y bueno, entonces, si, si se logra hacer una casita, se puede hacer pocitos, se puede hacer muñecas, se puede hacer cucús, puede ser vasijas de barro, una cantidad de cosas que se pueden hacer por docena y se pueden vender y usarlo como negocio. En el caso de que quieran hacer un negocio con eso, o pueden hacer adornos para regalar, para matrimonios, para, bueno, de recuerdos, una cantidad de cosas. Entonces, si esto sí es más rentable, me parece a mí que es más rentable que la artesanía. Lo que pasa es que que para la arcilla, ese es el pequeño detalle que hay que quemarla. Pero me queda desanimarte porque siempre hay opciones y más ahora que estamos en un... hay de todo para trabajar. Mira esa gata tan brava, esa gata. Está brava porque no quiere pura atención. Ay, mira, mi amor. Una gatita. Bueno, va, déjame trabajar. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Para trabajar con la masa piedra, hay que anotar en cuánto le sale el kilo de cemento, el kilo de arena, el kilito de harina y la goma plástica, la cola plástica de la botellita. ¿Por qué? Porque el cemento se usa, vamos a hacer poquitas porciones, una taza de harina, media taza de arena, media taza y 2 cucharadas de goma plástica. Entonces, en base a eso, y vamos a poner que utilicemos todo el material, toda la arcilla, todo el cemento, toda la arena. En base a eso, la cantidad de piezas, le vamos a sacar el precio según el costo del material y de la mano de obra. Y cuánto duramos haciendo las casitas. Porque pueden ser docenas de diferentes tamaños y bueno, eso hay épocas que se venden mucho. Lo que es la casita de estos tamaños. Y como está liviano, mire, es liviano. Es que es increíble que el cemento sea tan liviano. Estos son los guises para apoyar. Queda sencillito. A mí me gustan así las cosas rústicas. Y si es de esto que todavía no está listo, tantas cositas, se puede hacer flores, se puede hacer una tantas cosas. Entonces la idea es que si queda bien, lo aprovechemos. Y con 1 kilo se puede hacer 10, se puede hacer una cantidad de piezas. Yo con mis pelos parados aquí, a variar. ¿Ves? Bueno, entonces vamos a empezar. Anoten los precios de los materiales, porque en base a eso vamos a sacar precios de las cositas que hagamos. Esto demora como. Esto todavía no lo he pintado ni lo he trabajado. Pero ya está listo. ¿Sí? Pueden romper un vídeo con esto. En base a los precios del material y la mano de obra, sacar los precios de estas cositas. Vamos a empezar con este tutorial. Bueno, aquí ya tengo una taza de cemento, una media taza de arena, media taza de harina y me falta la cola plástica o la goma. Como 2 cucharadas nada más. En un aproximado. Ahí ya le puse 2 cucharadas. Y agua. Se mezcla y hay que echarle. Esta es la taza que usé para medir.
Entonces, ustedes pueden usar tazas más grandes, más pequeñas, y ustedes van calculando la cantidad de agua. Vamos a ver cuántas casitas salen de aquí de una taza de cemento. Voy a usar guante de esos quirúrgicos. Lo que pasa es que ahorita no se me acabaron, y entonces voy a usar mis puros manitos. Se me secan bastante, eso sí. Así que busquen cremita, en el caso que no tengan ustedes tampoco. Bueno, ya tengo mi masa aquí lista. Quedó bien buena mi masa. A ver, vamos a hacer esto. Bueno, esto fue lo que me salió con una taza. Mira cómo queda. Bastante flexible. Además también es bueno que tengan su tablita donde trabajar, porque ahí donde la pongan tienen que dejarla, no pueden estar moviendo esto por lo menos una semana o unos 4 días. Tiene que estar bien seco, porque si no, ahí sí se parte. Cuando está húmedo no hay pelea, ahí se parte. Mira, ni se pega, nada. Bien chévere, bien bueno. Bueno. Aquí quedó, ahora sí. Bueno, entonces, mi molde es este, pero lo voy a poner un poquito más pequeño, que no quiero una casita tan grande tampoco. Mira. Quiero ver cuánto sale. Voy a hacer una casa cuadrada. Esta la basecita, donde voy a colocar a esto tiene que abrirle la puertita, tiene que hacerle el puerto. Se la cosa y lo dejan ahí. Esto es lo que le vamos a pegar. Ahí está, cortadita la puertita. Después a esto también hay que hacer 4 de estas. Porque son 4 paredes. Porque esta casa va a ser cuadrada, no va a ser rectangular. Fíjate que yo no levanto nada, solamente levanto los bordes. Y ahí está, ahí queda la casita. Ahí quedan las paredes. Lo cuadro bien, le abro la puertita, le coloco lo que es la puerta. Ahorita te lo voy a mostrar mejor.
Y así mismo en la ventana. Ya se nos vemos. Uy, que tengo la mano llena de... Solamente tengo mi trapo aquí para limpiar. A ver, creo que se me... Mira. Se quedan aquí sin levantarlos, ¿no? Y aquí voy a hacer la ventana. Esto va aquí así y lo corto. Y así mismo le ponen sus ventanitas, una ventanita o dos ventanitas, esto es justo de cada quien. Si les gusta la cosa un poquito más fina, porque a mí me gusta es rústico, así las hago. Yo no uso ni rodillo, yo lo hago lo más rústico que pueda. Pero si a ustedes les gusta más fina la pieza, entonces ahí usan rodillo, en vez de cartón, buscan algo que sea de plástico. Y bueno, busquen la forma de que quede bien derechito todo. Pueden abrir su ventana, aquí, y lo dejan ahí, cortan lo que es la ventana, pero no lo levanten, sino lo dejan ahí para que se seque. Y después si lo pueden, cuando está seco, se despega facilito de la madera. Acuérdense, son 4 de estas porque son 4 paredes. Y después 2 de esta misma para el techo. Puede ser más grandecito. De ese cartón cortan un pedacito más grande para hacer el techo. Ya le voy a mostrar todo. Aquí vamos a... Este se quedó chévere, este quedó bueno. No quiero la línea. Hice una ventana para cada pared. Es decir, 2 ventanas y 2 puertas. Bueno, vamos a ver. Aquí, separarlos bien. Y ahora vamos a cortar un cartón un poquito más grande. Un poquito nada más. Queda así, un poquito más grande. Y quedó rectangular. Es decir, que de eso van a ser 2. Que se va a pegar así. Como el de... Los moldes lo pueden sacar de botellas de plástico, pueden sacarlo de láminas de acetato, de cartón, de... Bueno, tiene, por lo menos esto yo al final lo boto porque ya para mí es como un solo uso. Pero si uno va a hacer uno va a sacar docenas de cajitas, entonces ahí sí necesita unos moldes que duren más, que duren bastante, es decir, que son los de láminas de acetato o de botella de plástico. Esto también sirve. Es muy bueno, casi lo mismo que trabajar con la arcilla. Después vemos si se puede, cuando terminemos esto,
Vemos si se puede trabajar las muñecas. Y los animalitos, perritos, gatos. Bueno, aquí está. Ya hice 2. Listo. Bueno, ya hice 4 de estas, 4 de estas y 2 de estas. Hice 2 ventanas, una ventana en cada pared y 2 puertas. Okay. Entonces vamos ahora a hacerle su base, la base donde vamos a pegar la casita. Vamos a hacerlo bien porque no se vaya. Yo de aquí no lo muevo hasta que vea que está seco. Voy a ponerlo aquí. Para ver, si lo pueden ver. Aquí. Bueno, voy a aplanarlo y hacerle esto. Lo pueden poner hasta redondito. Yo creo que lo voy a poner redondo en vez de cuadrado. Porque se ve bonito. A ver. Sí, lo voy a dejar redondo. Me gustó. Ya lo van a ver. Ustedes lo que se les ocurra para decorar, háganlo. Hay que ser originales también, hay que inventar. A ver, también esto. Y mi mano me queda bastante cerca. Así que hay que echarse cremita porque si no se va a poner más una mano de descuido. Y a los adultos mayores, esto es súper bonito para que ustedes se distraigan y hagan piezas para regalar, para lo que quieran hacer, para lo que ustedes quieran. Pero la pasan bien haciendo esto, así que para los adultos mayores. Para los niños no creo porque es cemento y los niños sí pueden trabajar con la arcilla. Pero para niños no creo que sea conveniente. Pero para el adulto mayor sí. Es más, la van a pasar súper bien haciendo este arte. Ay, ya me limpié. Bueno, casi. Ahorita me enjuago la mano. No, acuérdense que no se deben lavar la mano en el lavamanos, sino así se humedecen un poco la mano, se la secan así. Y se la limpian con un trapo. Y entonces sí, cuando terminen de hacer eso, ahí sí se pueden lavar la mano en el lavamanos. Y así evitan que se tape y se dañe la tubería. Eso es todo. No laven nada que sea de material de cemento, ni arena, ni nada de eso. Vean, ahí sí me puedo lavar yo las manos en el lavamanos. Esto no, para esto se raspa después cuando se seca. Pero no lo lavo ni en cocina, ni en lavamanos, ni nada. Porque si no, corren el riesgo de que se pueda. Bueno, aquí está. Ya les voy a mostrar las piezas. Aquí está mi pieza redonda. Aquí esta es la base donde voy a colocar la casita. Aquí está las paredes. Esta es con la puerta. Estas son las ventanas. Las puertas. Y ventanas. Y estos son los techos. Estos dos son techos. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar unos días. Y entonces ya será la segunda parte. Y si es que salió una casita con una taza. Una taza pequeña, porque esta tacita es pequeña. Con esta taza sale una casita. Es decir, puede ser como 5 casas, según como la haga, según el tamaño. Porque con 1 kilo puede salir una sola casa grande. Y con 1 kilo puede salir como 5 casitas pequeñas. Y si son más pequeñas, son como 10. Como así. Hay gente que vende casitas de este tamaño, que son para coleccionar, ponen donde los colocan, pero sí las hacen. Y las hacen también de una sola pared, que también vamos a hacer, pero vamos a ver cómo queda. Y si queda bien, entonces sí, seguiremos trabajando con las mazapiezas. Y si no, bueno, vamos a tener que buscar a dónde vamos a poner las piezas. Pero me parece que este es un material súper bueno. Bueno, espero que la pasen bien, espero en la segunda parte, suscríbanse si quieren. Y bueno, el video va a salir igual, para que vean los resultados. Bueno, será hasta la próxima.